tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa UP. Los saluda Fiorella Vivar. Y estoy ahora acompañada de dos expertos, especialistas, profesores de la Universidad del Pacífico. Estoy con Noelia Bernal, ella es profesora de la Facultad de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico, y con Enrique Castellanos, profesor de la Facultad de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico. Y obviamente lo que queremos hablar hoy es del sistema peruano de pensiones, pero específicamente nos vamos a centrar en la ONP, porque como sabemos, pues hace algunos días nada más, el 24 de agosto, el Pleno de nuestro Congreso aprobó este proyecto de ley que permite el pago de hasta 4.300 soles a los asegurados activos e inactivos de la ONP. Algunos dicen que el Ejecutivo va a anunciar que va a demandar por inconstitucionalidad de esta norma ante el Tribunal Constitucional, y la ONP ha sacado ya un comunicado, que muy bien seguro nos van a explicar los expertos más adelante, que como no se ha promulgado aún la ley, entonces no se va a realizar pago alguno. Como dándole un poco más de calma a los asegurados, bueno, que ya están un poco preparados para recibir este dinero. Así que nada, yo les doy la bienvenida tanto a Noelia y a Enrique. Muchas gracias por esa entrevista. Muchas gracias por la invitación, encantado. Gracias, Noelia, Enrique. Gracias. Noelia, quisiera empezar contigo y con Enrique también para que nos complemente. Primero quisiéramos entender qué clase de sistema nacional de pensiones tenemos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la ONP y la AFP? ¿Cuántos peruanos reciben una pensión por ONP? Para darnos una idea macro de qué estamos hablando. A ver, mira, el sistema nacional de pensiones que tenemos es un sistema de reparto, que es básicamente un arreglo, un acuerdo en el cual los trabajadores de hoy pagamos con nuestros aportes las pensiones de los actuales jubilados. Es decir, todo lo que nosotros contribuimos se destina a pagar las pensiones de los jubilados, de las viudas, de los huérfanos. Así funciona el sistema. Ahora, nosotros podemos aportar desde 1 año hasta 20 años. El sistema exige aportar al menos 20 años para tener derecho a una pensión mínima. ¿Qué más? El sistema te permite jubilarte a partir de los 65 años, ¿no? Entonces, esas son más o menos las reglas de jubilación del sistema nacional. Y te jubilas con, digamos, la pensión que te otorga es más o menos entre el 30 y 50% de tus últimos 60 salarios. Esa es la famosa tasa de reemplazo dentro del sistema. Ahora, en términos de financiamiento, que se habla mucho últimamente, para darte una idea, digamos, si tenemos que pagar un total de pensiones de alrededor de 100, pues la recaudación de aportes, esto que aportamos todos los trabajadores, más o menos debe estar entre 20, no, un poco más quizás, entre 30 y 40 de esos 100. La diferencia, la gran mayoría, digamos, la gran parte de esa diferencia la financia el Estado. Es decir, el Ministerio de Economía transfiere recursos para ayudar a pagar a esa diferencia, a ese déficit. No todo, porque una parte también de esa diferencia se paga con la rentabilidad del Fondo Consolidado de Reservas, ¿no? Que más adelante quizás podamos hablar de eso. Pero digamos, eso es en términos generales cómo funcionan las reglas del sistema y cómo se financia actualmente el sistema. Sí. Complementando a lo que ha dicho Noelia, quería también darles una visión también general, ¿no? Sobre los diferentes regímenes pensionarios que conviven en Perú, ¿no? Es un sistema en general fragmentado y no muy profundo, porque al final solo 35% de los peruanos acceden a algún tipo de jubilación. La primera capa es el pilar 1 o el pilar, digamos, solidario, es el que empieza con pensión 65, ¿no? Que es un sistema que hoy por hoy alcanza a 550.000 jubilados en pobreza o en, digamos, de baja capacidad adquisitiva. Fue un sistema que arrancó el 2011 y hoy por hoy, como digo, atiende a 550.000 de un total de 1.600.000 jubilados en necesidad, y les da una pensión de 250 soles de forma bimensual. No es mucho, pero es un inicio hacia donde creo que queremos o tenemos que ir. El segundo pilar es ahí donde conviven el Sistema Nacional de Pensiones, u ONP, con el sistema privado de pensiones y AFP.
pero adicional a estos dos grandes sistemas que cubren la gran mayoría de personas, ¿no? El sistema privado de pensiones tiene 7,5 millones y el Sistema Nacional de Pensiones alrededor de 4,5 millones más jubilados 5 millones. También hay otros regímenes especiales que todavía conviven, ¿no? Que han sido regímenes especiales que han ido creándose a lo largo del tiempo, ¿no? De la Caja de Pensiones Militar Policial de 1972, hay un régimen de servidores públicos que le llaman cédula viva, que fue del 74, que es la ley 2530, y hay otros regímenes para servidores diplomáticos, para pesqueros, para mineros, para obreros, construcción civil, pilotos marinos, etcétera, ¿no? Esos regímenes eventualmente han ido, ya no se permiten, digamos, nuevos aportantes, pero eventualmente siguen conviviendo y eventualmente tendrán que irse, digamos, decayendo por el tema de que la gente a la larga pues envejece y fallece, ¿no? Y el tercer pilar es el de ahorro voluntario, ¿no? Que es el de aportes voluntarios a la AFP. Entonces, tenemos todo digamos, este ecosistema pensionario, donde al final los grandes componentes es el de la ONP, como digo, casi con unos 5 millones de personas, entre aportantes y jubilados, y el de las AFP con 7,5 millones, ¿no? Enrique, ¿y qué pasa específicamente en la ONP? O sea, hay dos grupos, ¿no? Están los aportantes y están los pensionistas, ¿no? Me imagino yo que hay mayores pensionistas o hay menores aportantes, o lo que se aporta no es suficiente para darle a los pensionistas. Sabemos también que en esta época precisamente de pandemia, se dice que casi 1 millón de personas que aportaban han dejado de hacerlo porque han perdido trabajo, etcétera. ¿Qué es lo que pasa en esta balanza? Sí, la balanza es que hay 576,000 pensionistas y hay 4,5 millones de aportantes. Pero de esos aportantes activos, efectivamente los que aportan, valga la redundancia, es alrededor de 1,7, ¿no? Entonces, si hacemos un poquito de aritmética, 1,7 millones de activos para más o menos 600,000 o 576,000 pensionistas, estamos hablando de 3 aportantes por cada pensionista. Si 3 aportantes, cada uno aportando aproximadamente 10% de su sueldo, pues no alcanza. Deberíamos tener alrededor de 10 aportantes por cada pensionista para que el sistema esté más o menos equilibrado, hablando a grandes números, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa. Hay pocos aportantes, digamos, activos para los pensionistas que hay, y cada mes aproximadamente los pensionistas demandan 400 millones de soles. De esos, 300 millones vienen de estos aportantes activos y 100 millones vienen del Tesoro Público, es decir, del MEF, es decir, de nuestros impuestos, ¿no? Esa es la situación del déficit. ¿Por qué el déficit? 2 razones, te diría. La primera es cada vez hay menos aportantes porque muchos han migrado hacia el sistema privado, entonces hay menos aportantes cada día. Y la segunda es, la verdad sea dicha, los gobiernos de los 70 y de los 80 realmente usaron la ONP o el Sistema Nacional de Pensiones como la caja chica de los gobiernos de turno. Entonces, se prestaban, con alta inflación, esos préstamos se diluían y lo que eventualmente debió tener un fondo ahí de rescate para los pensionistas, pues se fue licuando, ¿no? Entonces, son esos 2 factores que hacen que hoy día tengamos pues una factura que todos tenemos que pagar mes a mes, ¿no? Porque, ojo, no es solo la ONP, hay que también financiar todos estos regímenes especiales de cédula viva, de caja militar policial, de etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso sale de, y pensión 65, o sea, todo eso sale de nuestros impuestos, aproximadamente 8% de nuestros impuestos, de todo lo que pagamos, 8% se va a financiar o a pagar estas diferentes formas de pensiones. Noelia, ¿qué otros problemas encontraríamos dentro del Sistema Nacional de Pensiones? Bueno, mira, Enrique ha sido bien completo en su explicación, digamos, ha mapeado más o menos todos los componentes del sistema público de pensiones, ¿no? Quizás hay un componente del que no se habla mucho y que eventualmente ya fue reformado y quizás vale la pena también reformarlo más adelante, es la caja militar policial, ¿no? Porque acuérdense de que la caja militar tenía también este famoso efecto nivelación, efecto espejo, ¿no?
que gracias a Dios, con la reforma de la 20530 del 2004 se eliminó este efecto, que era muy nocivo, digamos, porque las pensiones con ese efecto se actualizaban al mismo ritmo que las remuneraciones del sector público. Entonces, era muy costoso fiscalmente financiar ese ajuste de pensiones. Entonces, la Caja Militar tenía también ese factor, tenía también otras bonificaciones y otros beneficios, prestaciones dentro del sistema, que se han ido ajustando. Hubo una reforma en el 2013, pero las proyecciones también indican, yo hace poco hice un estudio sobre las proyecciones del gasto, e indican de que todavía, digamos, hay margen para seguir reformando ese sistema, de modo que el gasto, que bien menciona Enrique, no siga descontrolado, ¿no? Porque al final eso es lo que pasa, Fiorella. Como bien mencionó Enrique también, los fondos de reparto per se supone que deben ir acumulando recursos, deben ir creando un fondo de reserva, digamos, guardando pan para mayo, tal cual, ¿no? Ahorrando dinero hoy cuando hay bastantes aportantes, ¿no? Tanto ya sea que se llame 20530, Caja Militar, Sistema Nacional. La idea de un fondo de reparto es que acumule los fondos cuando hay muchos aportantes, cuando todos son jóvenes y tenemos poquitos pensionistas, para el momento en que los pensionistas lleguen, aumenten y hayan pocos aportantes. Entonces, eso es lo que ha pasado. En la 20530 se eliminó ese fondo, en la Caja Militar también se eliminó ese fondo. Hoy en día eso es lo que estamos haciendo con el Sistema Nacional. El poco fondo que existe se está devolviendo, entre comillas. Entonces, básicamente ese es el mal manejo que hacemos históricamente a estos sistemas, ¿no? Sumado a, bueno, lo que mencionó Enrique, ¿no? El tema de las crisis de los 80s, pero yo agregaría el tema de que también la falta de actualización de los parámetros de los sistemas. Un parámetro muy simple, que es muy polémico, la edad de jubilación. Hoy la expectativa de vida es mucho más alta de lo que fue en los 70s. Y nuestra edad de jubilación no ha aumentado. Tendríamos que pensar en aumentar las edades de jubilación. Una persona es perfectamente, no perfectamente, pero algunas personas pueden ser muy productivas a los 65 años, ¿no? Entonces, habría que pensar, ¿por qué no seguir trabajando? ¿Por qué no retrasar un poco la jubilación? A los 75, a los 72, países desarrollados ya han implementado esta actualización en sus edades de jubilación, porque la expectativa de vida ha aumentado. Entonces, esos ajustes que se llaman ajustes a los parámetros de los sistemas son muy, digamos, difíciles de implementar y hacen que el sistema poco a poco, ante la desactualización de estos parámetros, se vaya generando mayores déficits. Vamos a hablar más adelante sobre si necesitamos una reforma, un cambio en general del sistema peruano de pensiones, pero yo ya tengo algunos comentarios y preguntas en las redes sociales e invito a todos los que nos están viendo también a dejar sus preguntas. Estamos con Enrique Castellanos y Noelia Bernal para poder responderlas. Y es cierto lo que nos dice Carmen Cajavilca, ¿no? Que realmente las personas en la calle no están felices, solo buscan sobrevivir, sobre todo en estos temas, en estas épocas de pandemia. El tema se ha convertido en bastante polémico, ¿no? Porque si hacemos una comparación, muchos dicen, bueno, vamos a equiparar lo que se hizo o lo que se les dio a los afiliados a las AFP, ¿no? Se les permitió sacar cierta cantidad de su fondo y esta norma parece eliminar el sesgo de inequidad con relación a los afiliados a las AFP. Yo quisiera que ustedes nos den en líneas generales también qué opinan, cómo ven esta norma que ha sido aprobada recientemente en el Congreso. Noelia, ¿no? Si quieres. Mira, sí, me gustaría comenzar diciendo, digamos, que yo no veo esto como un ajuste a digamos, una búsqueda de equidad entre ambos tipos de afiliados, sino más bien nunca se debió permitir la liberación de fondos. Ambas medidas, ya sea la liberación de fondos del sistema de AFPs, la devolución, el primer decreto de urgencia que sacó el gobierno liberando 2.000 soles, eso fue inconstitucional. El Congreso siguió sacando normas que también fueron inconstitucionales. Lo que pasa es que no se dijo quizás tan fuerte como ahora se está diciendo para el caso del Sistema Nacional, que se está permitiendo también la devolución de aportes.
Entonces, todas esas medidas van en contra de la Constitución y ojalá se hagan demandas inconstitucionales y se deroguen ese tipo de leyes. Porque a la larga, digamos, podemos entrar a los detalles en un ratito, pero a la larga lo que se está diciendo, y es bueno que se entienda, es que se le está diciendo a esta población, oye, deja, digamos, te vamos a devolver tu dinero, pero con ese dinero tú ibas a comprar una pensión y ahora no la vas a poder comprar. Te estás comiendo la pensión que ibas a tener en el futuro y te la estás comiendo hoy, te estás gastando tus ahorros. Yo sé que el contexto es difícil. Naturalmente hay que buscar una salida para un grupo de estas personas que seguramente le están pasando mal. Tú hablaste de los que han perdido su empleo. Pero el gran grueso de esta población, ya sea AFP o ya sea ONP, han conservado sus empleos. Estamos hablando de trabajadores formales que todavía reciben un ingreso mensual. Entonces, a estas personas se les está diciendo, digamos, con la excusa de la pandemia, se les está diciendo, cómete tus ahorros hoy y mañana no vas a tener pensión, ni en AFP ni en Sistema Nacional, y peor aún, no vas a tener protección de salud, porque al no ser pensionistas, no tienes la cobertura de asegurado a salud justo en la edad en que más lo vas a necesitar. Enrique. Sí, lo que dice Noelia es totalmente cierto en la medida de la constitucionalidad de la norma, etcétera. Pero ahí sí yo tengo otro matiz, ¿no? O sea, yo sí creo que esta pandemia es una depresión económica, no es una crisis económica de que el producto cae 2, 3%. Esto es una depresión económica donde el producto está cayendo 12, 14, 15% al año. Son situaciones muy difíciles y yo sí creo que era legítimo que la AFP, y por qué no decirlo, también los de la ONP las AFP sobre todo pudieran sacar un monto para paliar los efectos de esta crisis. Y entonces, siempre estuve de acuerdo, creo que al final el monto del 25%, 12.900 soles, fue demasiado. Creo que con la mitad o la tercera parte cubría, porque creo que son momentos excepcionalmente difíciles. Y en esa misma línea de ideas, cuando hace ayer o anteayer el Congreso aprobó el tema de la ONP, no le hizo caso una propuesta del Ejecutivo, que era dar un bono mucho menor, con un mucho menor costo, para también paliar la situación económica financiera de los aportantes. Ojo, solo para los aportantes, porque realmente los pensionistas han seguido recibiendo su dinero, ¿no? Entonces, ahí yo sí sería un poquito más laxo. O sea, entiendo perfectamente y estoy de acuerdo con todo lo que dice Noelia en el sentido de que me estoy comiendo mis ahorros. Sí, estos son las joyas de la abuela, por así decirlo, pero son momentos súper difíciles y creo que es legítimo tomar una pequeña parte para paliar estos embates, ¿no? Ahora, desafortunadamente el gobierno ha sido hacia el otro lado y ha sido demasiado laxo y en esa generosidad pasa lo que bien apunta Noelia, que es, oye, hay mucha gente que no necesitaba y termina recibiendo más dinero y yéndose a comprarse su televisor nuevo, ¿no? Entonces, y desafortunadamente la factura se la va a dejar a tus hijos y a los míos y a los nuestros, ¿no? O sea, porque ningún Estado moderno deja que sus ancianos se mueran en la calle sin ningún tipo de ayuda. Eso no es políticamente ni gubernamentalmente posible. Entonces, el que se gastó toda su plata, al final va a terminar ¿no? Pasando el sombrero para que todos lo ayudemos. Diga que no lo va a hacer, eso es un dicho hoy día, ¿no? Y el otro tema que mencionaba Noelia, totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, una persona en un país tercermundista pobre no puede dejar de trabajar a los 65 años. Desafortunadamente no podemos. Si te fue muy bien y puedes dejar de trabajar a los 50, enhorabuena. Pero en general, una persona en un país pobre va a tener que trabajar hasta que las fuerzas le den. Y eso tranquilamente, hoy por hoy, como está la salud y todo, 70 años es una persona perfectamente productiva y hasta los 75, te diría. O sea que claramente el 65 ha quedado desfasado. Y esos regímenes de jubilación anticipada no hacen tampoco ningún bien.
Bueno, nos están haciendo varias preguntas sobre el tema, si es inconstitucional o no, ¿qué opinan ustedes? Bueno, eso es un tema ya de abogados y de derechos, si es que finalmente el gobierno va a afirmar que es inconstitucional, va a ir al TC y va a ser negado, y finalmente si es que se va a dar o no. A mí me gustaría saber si es que la UNP realmente está preparada para procesar, digamos, que se apruebe la ley de alguna forma, procesar a los cientos de miles de solicitudes de los aportantes, ¿no? O sea, ¿qué consideraciones debería tener nuestro Sistema Nacional de Pensiones para poder procesar estas solicitudes y finalmente dar el pago, ¿no? ¿Y cómo se va a dar? Porque digamos, son 4.300 soles que se les va a dar a los aportantes, pero ¿eso qué significa? O sea, es un retiro provisional, pero yo voy a seguir luego aportando. ¿Qué pasa si no tengo la edad adecuada? Fiorella, si me permites, lo que nos están diciendo en las redes es muy importante y es importante que hagamos acá un punto. Ayer el Tribunal Constitucional derogó la ley de peajes, ¿no? Esta ley de que el Congreso había autorizado a no cobrar peaje, ¿no? Hace unos 3 meses por efecto de la pandemia, lo cual no tenía ninguna razón. Estábamos simplemente pasando por encima de un contrato hecho entre empresas privadas y el gobierno. Bueno, el Tribunal Constitucional por unanimidad le ha dado la razón al Ejecutivo y ha dicho que lo que han dicho estos señores del Legislativo no tiene razón de ser. Lo mismo debería pasar con esto de la ONP, ¿no? El Poder Legislativo, el Congreso, no tiene iniciativa de gasto, por lo tanto, van a tranquilamente declarar esto inconstitucional. Entonces, es malísimo que a la gente le hagan la ilusión de que va a recibir 4.300 soles cuando lo más probable es que lo declaren inconstitucional y no haya nada de ese orden, ¿no? Eso es lo primero. Entonces, va a ser doblemente nocivo. Primeramente, no es beneficioso. Y segundo, generan expectativas a todo el mundo y después la realidad va a ser más dura. No sé si Noelia quisiera comentar ahí algo. Antes digamos, de comentar sobre el tema de procesal y de atención de solicitudes que mencionaste, Fiorella, solamente hay 2 puntos que mencionó Enrique en su comentario anterior sobre estamos en un contexto de depresión más que una crisis, ¿no? Que hay una natural demanda, una legítima demanda por recursos, por liquidez en el corto plazo para sobrevivir. No, naturalmente, yo coincido con esa apreciación, ¿quién iba a pensar que íbamos a vivir esto de esta manera? Pero mi recomendación y mi reflexión sería, no tenemos que, tendríamos que haber pensado en una alternativa para ayudar a esa población que lo necesita, sin destruir nuestro sistema nacional de pensiones y nuestro sistema privado de pensiones, ¿no? Creo que hubiera salido más barato en términos fiscales, en términos de institucionalidad, no sé, emitir deuda, no soy especialista, pero tendríamos que pensar en otras cosas, ¿no? O sea, no sé si obviamente de recaudación de impuestos, seguramente en esos momentos nuestra presión fiscal está muy baja, pero tendríamos que haber pensado quizás o anticiparnos desde el Ejecutivo a esto de aquí. Y al mismo tiempo, también identificar quiénes son los que realmente lo necesitan, porque lo dijo Enrique, lo había dicho yo también, esto se ha generalizado, porque ya se vuelve todo populista. Entonces, no todos necesitan de esa ayuda en este momento. Si nos hubiéramos anticipado e identificado quiénes perdieron empleos y rápidamente hubiéramos diseñado una medida y sacarla, y sacarla rápidamente, quizás, obviamente quizás soy ingenua, pero quizás nos hubiéramos anticipado a esta ola de populismo, ¿no? Entonces, yo creo que eso le está faltando al gobierno, identificar quiénes realmente están siendo los más perjudicados dentro de esta crisis y diseñar medidas adecuadas para ellos. Ahora, volviendo al tema del retiro de fondos, de los 4.300 soles. Si bien se ha dicho, si bien este es el tope del retiro, hay que también ser otra vez, ¿no? Ser finos en la identificación de quiénes van a cobrar finalmente. No todos van a cobrar los 4.300 soles, ¿ah?
La gran mayoría de aportantes del sistema nacional son jóvenes, edad promedio 40 años. No han aportado desde que empezaron su vida laboral, desde los 18 a los 40. Así es que tampoco tienen 20 años de aporte continuo. Habrán aportado 5 años, 6 años, en el mejor de los casos 10 años. Entonces estamos hablando que la gran mayoría tiene aportes acumulados por 2.000 soles, 1.000 soles, ¿no? Entonces, eso es lo que va a retirar la gente. ¿Cuánto tiempo le va a alcanzar esos 1.000 soles, esos 2.000 soles? Bueno, esa es la gran pregunta. Yo creo que no por mucho. Mi recomendación, digamos, ¿cuál sería? Más bien es, como el sistema otorga una pensión y de hecho a los 20 años subsidia la pensión mínima, es decir, lo que tú has aportado no alcanza para la pensión mínima y el Estado te da la diferencia, a los aportantes les conviene hacer el esfuerzo contributivo de llegar a la pensión mínima y que el Estado les subsidie parte de esa pensión mínima, ¿no? Entonces, eso es lo más recomendable. Ahora, va a haber gente que no va a llegar a los 20 años, es cierto, se va a quedar en 15, en 10 quizás. Bueno, se le puede diseñar para ellos las famosas pensiones reducidas, que ya tuvimos en el pasado, hay que decirlo también. Pero unas pensiones proporcionales a su esfuerzo contributivo, pero al final son pensiones que tienen un subsidio del gobierno, se les paga de forma mensual y tienen esa cobertura de asegurados de salud. Entonces, mi recomendación ahí es, ya, digamos, aprobada esta ley, es a la reflexión de los propios ciudadanos. ¿Qué es mejor, tener el cash hoy día de 1.000, 2.000, 3.000 soles o mejor una pensión a futuro que tiene además la cobertura de salud y tiene un subsidio del Estado, ¿no? Entonces, yo creo que habían soluciones técnicas con cierto subsidio que al final van a ser mejor, serían mejor para el afiliado. Y para responder a tu pregunta, digamos, de solicitud procesal y estas cosas, o sea, naturalmente la ONP no tiene, creo que ninguna institución tiene capacidad para atender de inmediato tantas solicitudes, ¿no? De 1.7 millones, que serían los aportantes más o menos activos. Imagino que implementará herramientas tecnológicas, pero yo, digamos, apelo a que se procese rápido la demanda de inconstitucionalidad y finalmente esto no se implemente, digamos, porque siempre hay un plazo para el cual se hace como un reglamento operativo para eventualmente implementar estas leyes. Entonces, quizás en ese plazo pueda salir la sentencia del tribunal, ¿no? Enrique, ahí Noelia nos ha dado algunas medidas correctivas o alternativas a lo que ha aprobado el Congreso. Sí, o sea, claramente cuando le estamos, a ver, la verdad sea dicha, estamos dejando a políticos diseñar sistemas, mejoras, digamos así, parches a un sistema pensionario, ¿no? Dada la coyuntura de la pandemia, etcétera, ¿no? Entonces, eso es como que a mí y a otros economistas me pidiesen buscar la vacuna contra el COVID. Yo qué sé del COVID. Entonces, tienes un perfil político que le pides, pues, o pretenden ellos, y de hecho hay una comisión que pretende salir con una solución integral o histórica, no sé, en 2 meses, para dar una solución al problema pensionario en el Perú. Como te digo, es un tema súper difícil que necesita ver muchos aspectos técnicos que un político no tiene por qué saber. Entonces, zapatero a sus zapatos, ellos en el calor del momento y en esta primavera populista que tenemos empiezan a sacar dictámenes e ideas y hacen todo pues general, ayudan a todos, pero obviamente que se necesita hacer algo muchísimo más fino del tipo de cosas que está proponiendo Noelia, a que simplemente, bueno, démosle todo a todos y jubílense antes y devolvámosle la plata. A ese que por ejemplo, al tipo que le devolvemos su plata porque solo aportó 20 años o 19 años, ahora que tiene que trabajar 20 años más, porque tiene 40 años en el ejemplo de Noelia, ¿empieza de cero o le seguimos acumulando los años? Porque sus 20 años ya se los devolvimos, ¿no? O si dices que
solo aporté 19 años y el Estado no me reconoce nada. Ok, entonces que te lo reconozca y te lo ponga en una cuenta intangible, o si quieres te pasas al FP, pero no tengo por qué darte tu dinero. O sea, ¿cuál es la idea de darte todo tu dinero? Te estoy generando incentivos perversos a que eventualmente los gastes y nos dejes con el costo de toda la sociedad cuando en tus años, cuando en tu tercera edad necesites dinero, ¿entiendes? Entonces, desafortunadamente esto está demasiado politizado. Todos los congresistas sienten que ellos tienen toda la capacidad de solucionar este tema, y la verdad sea dicha, la gran mayoría no tiene la capacidad técnica para hacerlo. Es como si, de nuevo vuelvo a mi broma un poco irónica, es como si a mí me pidan buscar la vacuna del COVID con más economistas de la Pacífico. No sé ni por dónde empezar, pero digo. A ver, tenemos una consulta de Naldo Romario Guabán. Dice, ¿cuál es tu opinión técnica sobre las medidas a corto y largo plazo respecto al tema? ¿Cuándo funcionaría realmente un sistema nacional de pensiones? ¿Cuáles serían las circunstancias para que la cura sea mejor que la enfermedad y no al revés como en este momento? No sé si me permites continuar. Lo que están haciendo ahora es poner parches y eventualmente no hay ninguna estrategia detrás. Y esto es como si tuviera un enfermo y el enfermo está desangrándose y en vez de buscar, digamos, parar la hemorragia, le estoy dando sangre, ¿no? Y en general no estoy yendo al problema de fondo, ¿no? Y el problema del fondo son soluciones mucho más complejas que simplemente no se solucionan con uno o dos leyes, ¿no? Entonces, esa es mi principal crítica a lo que están haciendo hoy en día. Están simplemente sin ningún tipo de estrategia, están tratando de ayudar a tontas y a locas, y todos hoy día necesitan ayudas. O sea, necesitan ayudas los del sector turismo, necesitan ayudas los del sector restaurantes, necesitan ayuda a los artistas, necesitan ayuda. Todo el mundo necesita ayuda y todo el mundo tiene legítimos necesidades. El tema es que si no vamos con una estrategia, nunca paramos la hemorragia. Tenemos que parar la hemorragia y de ahí, interinamente ir ayudando. Por eso yo estaba de acuerdo en dar un pequeño bono para pasar el bache 1 o 2 meses. Pero esto de acá que están haciendo como digo, no ataca las raíces del problema, ¿no? A mí, si me dicen en una línea, ¿qué yo haría? Yo haría una pensión 65 generalizada, así nos cueste dinero en términos de impuestos, y segundo, haría privado todo el sistema. El gobierno, y esto lo demuestra, la ONP lo demuestra, no ha funcionado manejando la plata de la gente. Las AFPs con todas o las AFPs o lo que venga después, con todas las deficiencias y problemas que ha tenido, al final del día no ha sido nuestro mejor amigo, ha sido nuestro único amigo. Esa es la verdad. El tema es que no ha funcionado para todos y hay que cambiarlo. También hay que cambiar eso. A ver, Fiorella, si me permites complementar, mira, yo estoy de acuerdo con lo que dice Enrique respecto de que nos ha faltado y nos está faltando estrategia para enfrentar esta crisis, ¿ya? O sea, al Congreso lo que yo observo es que simultáneamente está dando este tipo de medidas un poco a ciegas para atender las demandas de corto plazo, ¿verdad? Con muchos votos, qué sé yo. Pero al mismo tiempo hay una comisión que yo tuve el honor de participar y me da la impresión de que está haciendo un trabajo más reflexivo, más serio. ¿Por qué lo digo? Porque está invitando a muchos expertos internacionales, ha ido gente de la OSD, del BID, y bueno, de todos los grupos, digamos. Entonces, me da a mí mucha expectativa esa comisión, que si bien Enrique, digamos, quizás no le tiene mucha fe, yo creo que si bien el tiempo es corto, diagnóstico sobre el sistema de pensiones, Enrique, Fiorella, hay bastante. Probablemente faltan algunos datos, faltan algunas cosas por allá, pero diagnóstico
de verdad tenemos suficiente. Lo que nos falta es justamente estudiar, pensar un poquito en qué debemos hacer, hacia dónde debemos hacer. Quizás lo que Enrique quiere decir es que, claro, en 2 meses no vamos a ejecutar todo eso, no, pero lo que sí podemos hacer en una comisión así, digamos, que por lo menos está pensando, está escuchando y está analizando, es tener una hoja de ruta, tener un mapa hacia dónde queremos llegar. No lo vamos a lograr menos ahora en el medio de la crisis, no lo vamos a lograr el siguiente año, quizás ni siquiera en 10 años, pero por lo menos mapear la ruta y por lo menos saber qué pasos tenemos que ir tomando. Queremos una pensión universal, como propone Enrique y muchos. Pues yo también la quiero, pero bueno, dada la crisis y nuestra recaudación fiscal, no vamos a poder tener una pensión universal el próximo año. Pero quizás podemos tener la esperanza, la expectativa de tener una pensión universal en el 2030. Bueno, ¿qué tenemos que hacer para lograr esa pensión universal? Y entonces yo creo que la comisión sí puede dar eso, una hoja de ruta, e ir delegando, digamos, los aspectos más técnicos a instituciones donde hay más capacidad de análisis, llámese Ministerio de Economía, ONP, etcétera, ¿no? Entonces, eso yo sí creo que estamos en capacidad de hacer y deberíamos hacer. Entonces, y ya, digamos, un poco para dar, digamos, comentar sobre la propuesta de reformas que se han presentado. Ahora mismo Enrique sugiere algo. Creo que hay cierto consenso en lo que es esta pensión universal, ¿no? Tenemos ahorita una pensión 65 que es de 125 soles y llega solamente a los ancianos de 65 años o más que viven en extrema pobreza, básicamente rurales. Ahí, por ejemplo, yo creo que algo que obviamente hay que hacer los números, hay que ver cuánto cuesta, pero yo creo que a mediano plazo, en 1 o 2 años, podríamos extender esta pensión 65 quizás a los adultos mayores pobres, no pobres extremos, digamos, que ahorita están fuera de ese alcance, ¿no? Entonces, eso yo estimaría que no cuesta mucho. Actualmente tenemos 0.2 nos cuesta la pensión 65. Quizás si ampliáramos a este grupo de pobres, quizás podría costar el doble, ¿no? Pero en el largo plazo, según las simulaciones que yo he podido hacer hace poco, esto no nos cuesta más de 1% del PBI en el año 2075. Entonces, creo que a mediano plazo podemos manejar ese gasto. Ahora, en la parte contributiva, Enrique sugiere, quedémonos solamente con un sistema de cuentas individuales, que mal que bien ha funcionado. Yo ahí, digamos, todavía no quiero hablar del funcionamiento en sí, solamente quiero hablar de manera teórica acerca de qué es lo que estamos, digamos, qué es lo que hacemos cuando tenemos un sistema de cuentas individuales puro. Lo que estamos haciendo es trasladar todos los riesgos al individuo. ¿Qué riesgos? El riesgo financiero, el riesgo en caso vaya mal una rentabilidad, el mercado financiero mundial. Bueno, todo ese riesgo es absorbido por el individuo. Y dirán algunos, sí, bueno, pues es el individuo el principal beneficiario de su pensión. Perfecto, que absorba todos los riesgos. Bueno, yo estaría de acuerdo si es que eso fuera un ahorro 100% voluntario. Si yo voluntariamente ahorro en un sistema de cuenta individual, perfecto, yo asumo todos los riesgos. Pero dado que yo soy una trabajadora donde el Estado me obliga a ahorrar en este sistema de cuenta individual, yo no, digamos, y es un ahorro para mi seguridad social, creo que no debemos permitir que el trabajador asuma el 100% de los riesgos. Y he hablado solamente de un riesgo, el riesgo financiero. También está el riesgo de longevidad. ¿Cuál es ese riesgo de longevidad? La probabilidad de vivir por mucho más tiempo. Ese riesgo en un sistema puro de cuentas individuales también lo asume el trabajador. En cambio, en un sistema puro sistema de reparto, digamos, estamos en el otro extremo, donde los riesgos se comparten. Ahí no es el trabajador el único que absorbe los riesgos, sino los comparte con todos los de su generación.
No solo con los de su generación, sino también los comparte con los de la generación futura, porque el acuerdo es que yo contribuyo hoy para pagar las pensiones de los jubilados de hoy, pero a mí me van a pagar los futuros trabajadores. Cuando yo sea anciana, me van a pagar los futuros trabajadores. Entonces, el riesgo está compartido entre generaciones. Además, si hay sistemas de reparto donde también participa el gobierno y también contribuye el empleador, pues los riesgos son más compartidos entre más agentes. Estoy hablando, por supuesto, en términos teóricos. En la práctica, en Perú, tenemos un sistema de reparto que no funciona, digamos, no es 100% puro, porque no tiene toda la masa de contribuyentes, porque parte de ellos pasaron al sistema privado de pensiones. Entonces, yo creo que más bien nuestro sistema de pensiones ganaría bienestar para los individuos, ofrecería mayor bienestar para los individuos, si juntamos estos dos pilares en un sistema mixto, donde tenemos un pilar de reparto, o se puede administrar como capitalización colectiva o nocional, si quieren, que justamente haga que estos riesgos se diversifiquen. Lo que hacemos en teoría de insurance, de seguros, ¿verdad? Una diversificación de riesgos, un risk pooling. Entonces, tendríamos un componente que le brinda al trabajador este aseguramiento, más un componente individual, donde sí, pues, efectivamente el trabajador absorbe todos los riesgos. Y hay literatura, hay evidencia que demuestra que este sistema genera mayor bienestar para los trabajadores. Me imagino que Enrique quiere responder algunas de las sí, cuestiones que ha dicho. A ver, es un tema debatible y cada uno tiene su opinión. A mí no me gusta el sistema, a mí me gusta el sistema privado y como bien dice Noelia, tiene sus riesgos, tiene el riesgo financiero, tiene un riesgo de longevidad, etcétera, etcétera, pero en el sistema mixto tengo el riesgo del gobierno del Perú. O sea, y estoy en el Perú, o sea, yo sé que hay muchos estudios y esto ha funcionado en otras latitudes y tiene sistemas mixtos, perfecto, pero digamos, el récord de nuestro gobierno peruano, de nuestros gobernantes, es que nunca nos han dado buenas pensiones. Entonces, para el Perú, entrar a un sistema mixto, la verdad que soy bastante escéptico, como lo soy escéptico de lo que saque la comisión en octubre o noviembre de los congresistas, ¿no? Porque esta reforma integral de pensiones que están anunciando, ya cuando en el Perú dicen que algo va a ser integral o histórico es para ponerse a temblar, o sea que no sé, disculpa, pero soy escéptico. Entonces, a mí el sistema mixto yo prefiero un sistema privado donde la plata, cuanto más lejos esté de los gobiernos, tanto mejor. Y por el otro lado, por el lado solidario, o el primer pilar contributivo, sí, ahí sí estoy totalmente de acuerdo con Elia de ir hacia una pensión 65 que llegue no a los 550.000 adultos mayores en extrema pobreza, sino al 1,5 millones, y va a tener que ser paulatino, porque no, obviamente que hay los recursos son escasos, pero sí tenemos que ir hacia ahí. Entonces eso nos protegería, ¿no?, contra lo básico, y el otro creo que sería mucho más justo, porque, a ver, tener yo que contribuir a dos sistemas y uno sea totalmente solidario, pues no sé, ¿no? A mí particularmente me siento más cómodo con que todo sea privado y sí, tengo mis riesgos, tengo riesgos de longevidad, financieros, etcétera, pero no tengo los otros riesgos que tengo con un sistema contributivo de reparto, ¿no? No, le tenemos varias preguntas y comentarios en las redes. Nos hacen una consulta bien puntual, ya que nos has comentado que tú has participado en la comisión que precisamente está viendo esta reforma. Has hablado de una hoja de ruta. Más o menos, ¿por dónde está esta ruta en la comisión? O sea, que nos cuentes un poco de detalles, si se puede, claro, sobre la ruta que más o menos está viendo la comisión. Y también que les aclares a los que nos están escuchando a qué te refieres o a qué se refieren con una pensión universal. A ver, comienzo por la segunda pregunta. La pensión universal sería básicamente dar pensión 65 a todos los peruanos. Una pensión por ser ciudadano peruano. Obviamente tener una residencia de al menos, no sé, pues 50 años en Perú, qué sé yo, ¿no? Cierto periodo digamos, de residencia.
ese tipo de pensiones universales las tienen, no nos hemos inventado nosotros, ¿no? Y los tienen generalmente los países desarrollados. Chile lo implementó con su reforma del 2008, con la reforma de Marcel, de la Comisión Marcel, ¿no? Entonces ya es una pensión que se basa en ciudadanía. Ese es, digamos, el objetivo. Yo lo veo así, como un objetivo a un poco mediano plazo, ¿no? 2050, por decirte un número. ¿Nosotros qué tenemos hoy? Una pensión 65, o bueno, al margen del nombre, es una pensión focalizada. Solamente las reciben los individuos, los adultos mayores que viven en extrema pobreza. Y esta condición de extrema pobreza es validada por en este caso, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Es decir, no cualquiera puede autodeclararse pobre extremo, sino que tiene que ser verificada. Solamente si es verificada, eres beneficiario de pensión 65. Entonces estamos como que en una, digamos, la pensión universal es enorme, cubre a todos, y nosotros hemos empezado con un primer paso, solamente atendiendo a los que más lo necesitan. ¿Cuál es mi sugerencia? Mi sugerencia es que evaluemos extender un poquito esta pensión. ¿A quiénes? A los adultos mayores que, no siendo pobres extremos, también son pobres, ¿no? Ahí vamos a abarcar adultos mayores en zonas urbanas, porque ahorita llegamos básicamente a zonas rurales. Y luego, bueno, luego de abarcar a digamos, a los adultos mayores ya pobres, quizás ya luego podamos pensar en ir extendiendo gradualmente hacia los demás ciudadanos, ¿no? Entonces, esa es para mí, yo le llamo así, una hoja de ruta, un camino. Ahora, respecto de los avances de la comisión, bueno, a mí me tocó participar hace unos meses y lo que yo pude analizar hasta ese entonces fue un poco ver, ¿no? Seguir las personas que se habían presentado a la comisión. Se presentó mi coautor, que es Javier Olivera, que él sabe mucho de pensiones, hizo una propuesta, está ahí, es disponible, entiendo yo, es pública. También se ha presentado, entiendo, David Tuesta, ¿no? Con quien también he trabajado en el pasado. También entiendo que se ha presentado la Asociación de AFPs, ¿no? Giovanna Prialé o no sé si Aldo Ferrini de Integra fue el que hizo la presentación. Entonces también han ido con su propuesta. Sé que hace poco también la Asociación de Seguros, ¿no? Eduardo Morón también ha presentado la propuesta. Sé que también ha estado la CGTP, ¿no? Con su propuesta. Por el lado externo de organismos multilaterales, ha estado Mariano Bosch del Banco Interamericano, también con su propuesta. De hecho, ellos tienen un documento que publicaron sobre Perú y las avenidas de reforma el año pasado. Es muy bueno, lo recomiendo, porque da simulaciones de tasas y costos. La OCDE también, la OECD, estuvo Pablo Antolín presentando. Entonces, es por eso que yo decía que, digamos, y esto me da, digamos, yo tengo esperanzas, porque el recibir, el escuchar digamos, a todos esos expertos, pues la primera señal que da es que hay apertura, por lo menos, ¿no? De escuchar las diferentes propuestas, las diferentes visiones. Lo segundo es que ojalá que haya capacidad de ponernos de acuerdo, ¿no? De alcanzar consensos mínimos, en al menos algunas cosas. Mi impresión fue de que hay consenso hacia una pensión universal y alcanzarla de manera gradual. Y el otro consenso que me atrevería a decir es que también hay cierta preferencia por un sistema mixto, porque, digamos, la gran mayoría de presentaciones coinciden en que el sistema actual que tenemos está desintegrado y es muy desordenado, compiten ONP con AFPs, etcétera, etcétera. Entonces, es mejor integrarlos, que funcionen bajo un sistema integrado, sistema de multipilares, le llaman también sistema mixto, en fin, tiene muchos nombres. Pero también hay que decirlo, hay personas que proponen lo que Enrique acaba de sugerir, digamos, ¿no? Que se cierre el sistema nacional y que todo sea privado. Sí, hay algunas propuestas en ese sentido, ¿no? Entonces, eso es lo que yo he podido ver de la comisión. Fiorella. Perfecto, Enrique. Ya hemos llegado a las 7 de la noche. Nada, palabras finales, algún comentario final que quieras dar, por favor.
Nada, bastante preocupado porque el sistema privado, es decir, de las AFPs, ha perdido total licencia política, perdón, licencia social. Es decir, cuando uno habla de AFPs, simplemente se vuelve un lío una pelea de sordos. La gente que está en contra simplemente está en contra y no ve y quiere destruir todo para hacer de nuevo. O sea, quiere botar digamos, la casa y volver a construirla, que no es la idea, pero se ha politizado mucho. En general se ha politizado mucho todo este debate. Noelia, digamos, tiene más fe que yo, pero al final yo creo que los señores no van a tener ni la disposición política de escuchar a los técnicos, ni la capacidad para hacer algo más o menos coherente. Pero bueno, el tiempo lo dirá, ojalá me equivoque, tampoco quiero ser pecar de pesimista. Como digo, esto está muy politizado. Para mí no hay que, de nuevo, destruir todo para volver a construirlo, no hay que quemar la casa para volver a hacerla. Hay cosas que se pueden rescatar, hay cosas que la pensión 65 se puede volver una pensión universal y es una célula para que se vuelva una pensión universal en X años. Y claramente las AFPs que han funcionado muy bien para un grupo de gente, sobre todo los que ganaban un poco más, la verdad sea dicha, no ha funcionado también para los que ganaban menos, podría tranquilamente convivir con otros sistemas privados, ¿no? El sistema mixto, no sé, habría que verlo, pero como digo, no le tengo mucha fe a la gestión de nuestros gobiernos, pero bueno. Y nada, eso, tratar de que sea un debate muy, muy técnico y tratar de dejar la parte política al lado, cosa que no veo últimamente y preocupa mucho, ¿no? Perfecto, Enrique. Muchísimas gracias, Noelia, por esta conversación, por ayudarnos a entender un poco más cuál es el problema, cuáles son las posibles soluciones, qué es lo que deberíamos hacer y qué es lo que se está haciendo ya también desde parte del Congreso, también de la parte privada, etcétera. Agradecer también a todos los que nos han estado viendo. Hemos estado con muy buenas vistas. Tenemos muchas preguntas y comentarios. Disculpen por no haber podido responder absolutamente a todos, pero tanto Noelia como Enrique van a estar dando entrevistas en estos días, así que escúchenlos para seguir con este análisis. Muchísimas gracias a ambos. Gracias, Fiorella. Gracias, Enrique. Muchas gracias, Fiorella. Gracias, Noelia. Un gusto. Nos vemos. Y nosotros nos reencontramos en una próxima edición de MesoP. Muy buenas noches.